Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y estoy con el pastor Sergio González, que nos viene de Cuautla, que nos visita para esta serie, para hablar de cómo superar la autosuficiencia. Entonces vimos un poco en el programa anterior, pastor, que ejemplos de gente que tuvo que superar esto como Moisés, que hablamos bastante, porque pues él empezó mal. Empezó con la autosuficiencia, diciendo, pues, yo tengo en mi corazón liberar al pueblo judío, y lo hizo en sus fuerzas, en su capacidad, sin esperar realmente la manifestación de Dios en el momento correcto. claro. Y yo creo que es una de las cosas que sucede cuando no vivimos en total dependencia de Dios. Muchas veces salimos del tiempo de Dios. Sí. Del tiempo correcto. Dios tiene su tiempo y nosotros, bueno, en general, el tiempo es lo más rápido posible, el tiempo de Dios, pero su tiempo depende mucho de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro carácter, de nuestras actitudes, etc. Y podemos modificar el tiempo de Dios, porque todo está en la tierra, en las manos del hombre. Ya ha sido dado. Ya todo ha sido dado al hombre, toda la autoridad, el dominio, el señoreo. Esa es la primera cosa que Dios explicó a Adán. Entonces, tal vez por recibir tanto dominio, tenemos esta tendencia entonces a manejar todo en nuestras fuerzas. Y Dios dice, no, usa mi poder. Depende de mí para que puedas rebasar el nivel donde estás ahora. Claro. Porque tal vez había más poder, obviamente. Será una buena reflexión. La condición de Adán y Eva antes de la caída era muy diferente de la nuestra después de la caída. Eso no quiere decir que Adán no tenía que depender de Dios. Al contrario, Dios caminaba con él en el jardín, le enseñaba, lo preparaba, porque pues tenía que depender de él para toda la sabiduría y el manejo de todo lo que se le va a entregar y cómo eso iba a crecer, ¿no? Entonces, aún siendo tan poderoso y tan inteligente como Adán, porque pues dar un nombre a todos sus animales debe de requerir de un intelecto bastante alto, pero necesitaba sabiduría. Y es ahí donde debemos todo el tiempo depender de Dios, porque su sabiduría es algo que es eterno y que nosotros tenemos una pequeña parte que demanda crecer para que podamos alcanzar más milagros, más cosas grandes. Porque el intelecto siempre va a ser limitado al estado de nuestra mente, pero la sabiduría es una cosa que no tiene fin. No tiene fin, Y Dios nos llama a ser sabios. Por eso que la Biblia dice, pídenme sabiduría. Claro, Porque Dios sabe que necesitamos esto y depender de su sabiduría para poder tomar buenas decisiones en esta vida. Y se nota, se ve a alguien espiritual mucho más sabio que una persona carnal. Claro. Y pueden tener el mismo IQ, pero no tienen la misma sabiduría. Incluso la misma experiencia de vida, ¿no? O sea, fueron criados por los mismos padres, tarará, ¿no? Pero sí, definitivamente, pues sí, esa parte de la sabiduría y del desarrollo de la ciencia y del conocimiento es algo que son como portales que Dios abre, ¿no? Porque hoy en día sí nos impresionamos por la ciencia, cómo ha ido avanzando, pero era parte del plan de Dios que así sucediera, ¿no? Cómo se va desarrollando nuevas cosas, pero también muchas de las cosas implican el hecho de entender. Y cada vez la ciencia va dando más cuenta de que lo que la Biblia dice es verdad. Entonces, aunque no lo dice literalmente, pero glorifica a Dios el hecho de que descubran de que lo que hoy es y lo que vemos fue hecho de lo que no vemos por la voz de Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ahí donde dices, oye, creo que debí de haber empezado por leer la Biblia para encontrar la sabiduría. Ahí están todos. A lo que llegué de la ciencia, ¿no?
Y bueno, en esa parte de la autosuficiencia es entender que dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? Así es. Que Él va a poner pensamientos geniales, ¿no? Sí. Nosotros a veces nos preocupamos por, oye, tienes que llevarte bien con fulano y tienes que relacionarte con perengano y no debes faltar a la fiesta de y tienes que acomodarte para figurar y ser importante, Ajá. pero cuando tú confías en Dios, Dios te va a abrir el camino y te va a poner en ese lugar relevante. Exactamente. Yo creo que parte de la autosuficiencia y viendo, por ejemplo, los diferentes personajes, el momento en el que José es echado a la cisterna y vendido como esclavo, él dijo, mis sueños se acabaron, ¿no? Sí. O sea, No sí, veo cómo salir no veo cómo salir de esto. No. O sea, y es ahí donde dices, pues sí, o sea, ya se acabó, o sea, no tengo yo manera de lograrlo. Qué bendición es encontrarnos algún día con una situación, dices, esto solamente Dios lo puede hacer. Exacto. Esto solamente puede venir de ti. Y es ahí donde dice, y Jehová estaba con José, ¿no? Y Sí. Jehová estaba con José. Entonces, él, dices, oye, ¿cómo puede estar con José si está como esclavo? Claro. ¿Ok? Porque a veces esa es la cuestión, o sea, nos cuestionamos esa parte de que no es posible que yo esté viviendo esto. Pero muchas veces parte del proceso que va a llevar nuestro carácter para ser más eficaces en la obra de Dios, Sí. a veces lleva esos procesos que no son del todo los más agradables. Pero también vemos un José esclavo, pero eficaz. en condiciones muy especiales. Muy especiales, sí. Porque finalmente era el administrador de todo. Y de una persona rica. Sí. Entonces manejaba dineros, administraba fortunas. Sí. Yo no creo que José era el tipo que limpiaba el piso. Probablemente llegó así. Probablemente llegó así. Ajá. Pero ¿cuánto tiempo? tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí. Porque Dios nunca te ha hecho para ser cola, sino cabeza. Sí, así es, sí. ¿No? Sí. Entonces no puede checar. Si Dios está contigo, sí. puedes llegar en cualquier condición, pero vas a salir en la condición que Él preparó para ti. Exacto. Claro. Aunque lo meten en la cárcel, bueno, lo meten en una cárcel dirigida por Potifar. Sí. Y automáticamente ya no es un preso normal, es alguien que otra vez administra la cárcel, sí. Entonces, sí. Dios lo preparaba tal vez en administración porque iba a administrar a Egipto después. Así es. Sí. Entonces, pero nunca fue en un nivel bajo. Sí. Su momento feo fue con la familia. Claro, sí. Porque tenía que suceder algo para que llegue a Egipto. Así es. No podía quedarse en Israel. Sí. Su plan de vida no era para Israel, era para Egipto, para rescatar a Israel. Para rescatar a Israel. ¿No? Y eso no lo podía haber hecho en sus fuerzas. No. No me imagino un niño, un adolescente o joven judío ir de viaje a Egipto y entrar ahí con Faraón diciéndole, yo voy a tener un sueño y te voy a rescatar tu nación. Sí, claro, no. No hay manera. Eso no se hace en sus fuerzas. Y es ahí donde, por ejemplo, puedes después con descansar porque dices, yo no veo el cuadro completo. Yo no sé cómo va a suceder, pero tú sí lo sabes. Sí. Entonces yo descanso en ti, ¿no? Eso es parte de saber que yo no controlo el mañana, yo no puedo modificar el pasado, pero sé que hoy yo voy a estar en ese lugar donde tú me vas a prosperar, me vas a promover, me vas a bendecir, y que lo que hoy estoy pasando es parte de ese proceso que tú me vas a llevar de una vida victoriosa. Exacto. No lo alcanzo a ver del todo, no sé casi nada de esto, no tengo una idea de por qué estoy aquí en la cárcel en Egipto, por qué dejé de ver a mis hermanos, por qué mi papá, que era yo su consentido y que me quería, cómo sufrí esa separación de mi padre, pero cómo me hizo crecer con una visión diferente, cómo tuve que aprender a administrar desde primero la casa y luego ya los negocios y luego con la hacienda completa, ¿no? Y cómo aprendí a administrarme a mí mismo, por ejemplo, en mi fortaleza de carácter para negarme a caer en la tentación, y cómo después fui llevado a la cárcel y de ahí
pues en medio del olvido del panadero y del copero, ¿no? Sí. Resulta que viene ese momento donde me llevas a esa posición de privilegio, ¿no? Entonces, ese quebrantamiento que nosotros vemos, esa parte donde los sueños son como echados a la basura porque en tus fuerzas no los vas a lograr, eso nos lleva a un punto de entender, Dios, probablemente las cosas que hoy vivo no son exactamente como las quisiera yo, como yo me hubiera pensado, ¿sí me explico? Claro. Me voy a naturalizar egipcio y voy a hacer mi trabajo, me voy a hacer el servicio social, el servicio militar, me voy a meter a la escuela y voy a alcanzar al nivel social, económico, político, militar para llegar a estar junto con el faraón. Era imposible. Era imposible. Sí. Entonces, la vida extraordinaria está determinada por una persona que dice, estoy en tus manos, Dios. Estoy en tus manos. No sirvo, no funciono, en mis fuerzas no puedo lograr nada, pero en tu poder, Señor, wow, me voy a sorprender de todas las cosas que vamos a hacer conmigo, ¿no? Exacto. Sí. Esa es la clave de todo. Una vez, yo creo que deberíamos como todos como cristianos decir, ya no se trata de mí. Se trata de lo que tú quieres hacer dentro de mí y a través de mí. Y entonces es cuando la vida empieza a ser interesante. Que los hombres de negocios dejen de estar afanados, sino escuchar la voz de Dios y buscar. Y Él va a decir los caminos. ¿Cuántos hombres de negocios trabajan duro y logran una cierta prosperidad? Obviamente, pero a costa de muchas cosas. A costa de muchas cosas y pierden muchas otras oportunidades de negocios porque no escuchan tanto la voz de Dios que la voz del mercado. Claro, sí. Sí, en esa parte creo que en esa parte de los negocios Dios es capaz de tomar algo micro, pequeño, sin mucha importancia, ¿no? Y en la historia de los judíos hay grandes historias de éxito, de cosas bien simples que ellos los llevaron a la industria, que los desarrollaron, ¿no? Exacto. Y que tú dices, oye, pero ¿cómo fue que sucedió? Pues es que realmente Dios es el que lo hizo, ¿no? Sí. Y dentro de la conceptualización que ellos incluso tienen de Dios y de la ley, ¿no? Pero en todas las historias bíblicas que vemos a Dios usando a los hombres, veríamos como el principio ya del Nuevo Testamento que dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿no? Entonces el momento en el que un hombre dice, sabes que yo he muerto, o sea, yo ya estoy muerto, ¿no? En mi pasado, en mi carne, en las cosas, yo he sido muerto, pero ahora quien vive en mí es Cristo. Exacto. ¿No? Y lo que vivo, dice, lo vivo en la fe, ¿no? Entonces, esa parte de entender ya en el Nuevo Testamento que la vida cristiana no es mi vida, es su vida en mí. Exacto. Ajá. Como en Hechos dice que en Él yo estoy, en Él soy, en Él me muevo, ¿no? Que Dios ya no es alguien quien me acompaña, sino es alguien que vive en mí. Como yo no soy capaz de muchas cosas, pero cuando viene el reto a mi vida, me doy cuenta que no lo voy a enfrentar yo, lo voy a enfrentar Él. Exacto. Y que al final cuando yo vea la victoria voy a decir, todo fue gracias a Él. Y entonces voy a glorificar su nombre. Que dices, oye, ciertamente me llevé a mis extremos de mis fuerzas y mis capacidades, pero qué bueno que fui a ese extremo, porque eso me llevó a la necesidad de encontrarme con Él, ¿no? Con el único que podía salvarnos. Exacto. Y creo que esa parte en la vida cristiana se da mucho en el servicio, pastor. Ajá. Porque a veces la gente dice, es que yo no soy bueno para eso. Es que yo no sé. El pastor me dijo que lo hiciera. Y sabes que cuando tú obedeces, lo vas a poder hacer. Lo vas a hacer. Sí. Y de repente Dios te va a dar un llamado sobrenatural sobre esa área. Sí, ¿no? sí. Yo recuerdo que yo como estudiante, cuando preguntaban, Sergio González, ¿no? Tomaban lista, decir presente se me quebraba la voz. O sea, a mí me daba pánico escénico muchas cosas. y que yo un día predicara, para mí era completamente imposible. Sí. Recuerdo la primera vez que me dijeron que predicara, me avisaron como unos 3 meses antes y fueron muchísimos problemas en mi mente. Y ya hasta que llegó un momento donde dije, ya no, o sea,
me estaba sintiendo mal, hasta que llegó un momento dije, ¿sabes qué, Dios? Yo estoy en tus manos, ya, si paso y hago un ridículo, que sea para tu gloria el ridículo. Sí, claro. Solo tú lo puedes hacer. Ese es el momento donde sueltas la cosa y entonces Dios dice, ahora sí me puedo meter, porque me estabas ahí obstaculizando mi intervención, ¿no? Y muchas veces abrimos la boca y ya sucede algo, porque Dios te va a usar. Si te llamo a hacer algo, no te llama a fracasar. A fracasar, ¿no? Por supuesto que no. Él no quiere ser avergonzado contigo. Claro, sí. Porque es responsable. Él te llamó y sabe que esto sucede, que puede funcionar y que te ha dado el don. Sí, ha dado esa capacidad. Pero en nuestras fuerzas, en nuestra vida, en nuestra experiencia, a veces no hemos experimentado el don que tenemos. Sí. Y para eso sirve la iglesia. Es hacer que tu don aparezca. Así es. Porque en la iglesia normalmente no hay competencia. Sí. Entonces no te voy a aplastar para sobresalir yo. Yo sé que siempre hay un poquito de carne en todo, hasta en la iglesia. Sí. Pero es el lugar donde menos va a suceder esto. Sí. Porque el amor de Dios está ahí. Sí. Y nos encanta ver a alguien que sale adelante. Sí, claro. Entonces, si detectamos, si Dios menciona el don al pastor, por ejemplo, esta persona tiene este don, úsala en esto, a lo mejor esta persona dice, no, yo no puedo. Sí, yo soy tartamudo. Pero intenta. ¿No? Sí. Y lo hemos visto en Dunamis, a veces gente que nos dice, no, yo no estoy hecho para dar clases. Uh-huh. Y un día le dices, quiero que des la clase. Wow, dice, descubrimos a alguien que no sabíamos que existía. Sí, así es. Sí. Y eso es también decir, pues me rindo, Señor, si tú me llamas a hacerlo, lo voy a hacer. Claro. Y yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado. Sí. Hemos hecho esto. Bueno, Señor, no sé cómo va a funcionar, pero si me dijiste que lo hiciera, pues aquí estoy. Así es, sí. Y después dices, pues finalmente salió bien. Sí, sí, sí. ¿No? Los primeros eventos que haces, por ejemplo, no se hace un evento. Uh-huh. O Dios te dice, abre, como nos dijo hace unos años, ¿no? Abre una escuela. Nunca tuvimos una escuela y no fuimos a una escuela para saber cómo se hace una escuela. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que Él dice. Confiar en Dios. Confiar. Sí. Él va a mandar a la gente que sabe. Sí, Él va a equipar, ¿no? Sí. A mí me impacta, por ejemplo, digo, si siguiéramos la línea de los ejemplos de los hombres desde el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que todo tuvo que ver con Dios en ellos, uh-huh. Dios obrando a través de ellos, ¿no? Sí. Que en el momento en el que David, por ejemplo, estaba quebrantado ahí en la cueva de Adulam, ¿no? Ahí le llegó todo su equipo. Sí. Ahí les llegó todos sus colaboradores, los valientes de David, o sea, tú dices, es que cuando Dios quiere hacer algo, va a equipar, ¿no? Y va a enviar a las personas y te va a poner en ese lugar. Sí. En la logística de Dios es una logística perfecta, Dios no llega tarde. No. Lo que puede retrasar el propósito, el plan de Dios es nuestra carne, ¿no? Exacto. Sí. Vemos el claro ejemplo del sentimiento de autosuficiencia de Abraham, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde decimos, es que no hay un hombre que no haya batallado con eso, ¿no? No, todos. Entonces todos hemos batallado. Yo creo que hoy en día todavía tengo seguramente una buena parte de autosuficiencia que debo ser transformado. Pero vemos a Abraham ahí diciendo, pues le voy a ayudar a Dios, sí. ¿no? O sea, tengo que ver ahí la manera de tener a mi hijo, ¿no? Y a Sara también diciéndole, ándale, o sea, vamos a tener un hijo a través de la sierva, ¿no? Exacto. ¿Y qué problemas hay, no? Lo que Abraham también sufrió y padeció con ellos, uh-huh. Y todas las consecuencias que hay hoy a nivel mundial a través de esto, y lo que sucedió también con Moisés, ¿no? En los 40 años del desierto, sí, claro. Es esa buena intención de querer ayudar a Dios, ¿no? Cuando te adelantas a Dios, retrasas a Dios. Retrasas a Dios, sí. Es lo que pasa. Sí. Y todo lo contrario, cuando ves a Elías, sí. que está ahí ofreciendo el holocausto, ¿no? Y están ahí los profetas de Baal y dice, hey, cántenle más fuerte, a lo mejor está durmiendo su Dios, ¿no? Y él, en lugar de ayudar a Dios, dice que le empieza a echar agua al holocausto, sí. Le empieza a echar agua.
Echa fe. Sí, está echando fe, está diciendo, vas a ser tú, Señor, el que va a ser glorificado aquí. Exacto. Van a ver tu poder. Que yo echando agua y mojando esto, tú lo vas a consumir hasta lo último. Exacto. Entonces, esa contrariedad, ese contraste de ese hombre tan mágica, tremendamente usado por Dios, sí. Cómo llega a un punto de decir, es solamente para tu gloria y para tu honra. Porque al final del día, todos fuimos hechos para ser un reflejo de la gloria de Dios, no nuestra gloria, es su gloria. Así es. Y él pues no tenía nada de autosuficiencia en este momento. En ese momento nada. No. Después sí, empezó a tener miedo. Después hubo esconderse. Sí, esconderse, ahí sí. También sus fuerzas. Sí, sí, sí. Bien, vamos a seguir esto. Se nos acaba el tiempo para este programa, pero seguiremos todavía. Hay mucho que aprender acerca de superar la autosuficiencia. Y mientras recuerdan, siempre en victoria.